Buenos días, iglesia. Qué rico que estamos nuevamente conectados a través de esta plataforma. Y hoy estamos reunidos aquí para ser establecidos en la verdad de Dios. La verdad que tiene el poder para darnos herencia y traer libertad sobre cada área de nuestra vida. Y allí donde tú estás con tu familia y todos los que se están conectando y nos están viendo a través de esta plataforma, quiero dar la bienvenida a este tiempo. Un tiempo para edificarnos y para conocer más de lo que Dios ha reservado para nosotros como sus hijos. Y quiero invitarte que donde tú estás, inclines tu rostro, ores conmigo en esta mañana y juntos podamos abrir nuestra mente, pero sobre todo abrir nuestro corazón a todo lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida. La palabra dice que somos más que vencedores y que todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece. Y hoy nos vamos a fortalecer en Dios y en el poder de lo alto. No importa las circunstancias y no importa todo lo que estamos escuchando, hoy más que nunca escuchamos a Dios. Y la voz de nuestro Padre retumba en nuestro interior y su Santo Espíritu nos guía hacia toda la verdad. Gracias, Padre, porque nuevos comienzos hay para cada uno de tus hijos, porque es un nuevo tiempo que tú has reservado y el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación en el conocimiento de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo hoy se manifiesta para que podamos entender cada verdad que tú nos has entregado y para que podamos caminar en cada palabra que tú has dispuesto para nosotros. Alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por cada sanidad, gracias por cada milagro, gracias por cada provisión que traes a tu pueblo. Gracias porque abres puertas para aquellos que necesitan nuevos empleos y que necesitan conexiones en todos los ámbitos. Hoy te agradecemos, Señor, porque podemos colocar delante de ti toda carga, todo peso, cualquier necesidad, y sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Levantamos nuestra oración creyendo y confiando en que tú, oh Dios, que empezaste la obra, tú la vas a terminar y tú nos vas a llevar a puerto seguro. En Cristo Jesús, amén y amén. Y bien, en esta mañana y en este nuevo comienzo de semana, quiero compartir principios, y quiero hablar sobre los principios y cómo Dios nos entregó desde Génesis hasta Apocalipsis. Él nos dio principios para que tú y yo podamos ser establecidos y caminemos a través de cada uno de ellos. Y hay una invitación que tenemos en esta mañana, y Dios nos hace una invitación, te la hace a ti, me la hace a mí, y esa invitación la encontramos en el libro del profeta Isaías. Quiero que vayas al libro del profeta Isaías capítulo 2 y el versículo 5, y esa invitación que tenemos de parte de Dios dice así, en la siguiente forma, dice: vamos, oh Israel, caminemos en la luz del Señor y obedezcamos sus leyes, o sea, sus principios. Wow. El Espíritu Santo quiere que tú y yo, aquí dice, vamos, oh Israel, pero el Espíritu Santo quiere que tú y yo caminemos a la luz del Señor, a la luz de Cristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no caminará en tinieblas. Y esta invitación que viene de parte del Señor dice: caminemos en la luz del Señor y obedezcamos sus leyes, o sea, sus principios. Dios nos ha dado principios para que nuestra vida pueda funcionar correctamente. Principios para la familia, principios para nuestra sociedad, principios para las naciones, pero también principios para el área de las finanzas. Principios que si aplicamos en todos los ámbitos, vamos a ver cómo ellos producen los resultados que Dios dice que ellos producen. Y Dios nos invita a caminar en un nivel mayor. Y este nivel mayor es el nivel de la obediencia, donde podemos ver cómo la palabra funciona, donde podemos ver cada principio que se establece en nuestra vida produce el fruto, más fruto y mucho fruto, el fruto por el cual Dios lo ha enviado. Y el profeta Isaías vio cómo muchos pueblos iban a la casa de Dios y aprendían estos principios que Dios había determinado para el pueblo de Israel, y se empoderaban de ellos y caminaban en ellos y veían cómo la bendición de Dios era manifestada en todo lo que ellos hacían. Es por eso que Isaías está instando y está motivando al pueblo de Israel a volver para caminar en los principios que Dios les había entregado. Y Dios quiere que tú y yo podamos vivir, pensar y movernos a través de cada principio que Él nos ha entregado. En Proverbios capítulo 10, en el verso 22, hablábamos ahora y decíamos que cuando
Isaías vio que las naciones venían a adorar. Él vio que ellos tomaron los principios y caminaron en ellos. Y los principios produjeron en cada uno de ellos, de estas naciones que los adoptaron, la bendición. Y Proverbios capítulo 10, el verso 22 dice: la bendición del Señor trae riquezas, sin que con ellas traiga tristeza. Y esto me inquieta en el mejor término, porque cuando obedecemos a la palabra y cuando caminamos en ella, ella no va a producir algo contrario para lo que fue enviada. Dios dijo a través de los profetas que su palabra había sido enviada, que ella no volvería vacía, sino que ella haría todo aquello por lo cual fue enviada. Y la bendición de Dios está en el obedecer, en el seguir cada instrucción que Él nos ha dado. Y esa bendición está marcada a través de lo que Cristo nos ha entregado en la cruz del Calvario. En Génesis capítulo 27, el verso 28, y quiero que vayas a esta escritura, porque podemos ver a través de ella una bendición que anhelaba Jacob de su padre. Él mintió, hizo una estrategia que no es buena, que no la avalamos, pero él anhelaba la bendición que por línea familiar le correspondía a su hermano, pero él la anhelaba, porque él sabía el valor de la bendición, él sabía el valor de los principios que Dios había establecido para con ellos. Génesis 27, el verso 28 dice: que Dios te dé siempre, es la bendición que Isaac estaba soltando sobre Jacob, pensando que era su otro hijo. Dice: que Dios te dé siempre abundante agua del cielo. Y quiero conectar esto por lo que vamos a hablar, y quiero que puedas meditar en ello en el transcurso de la semana. Que Dios te dé siempre abundante agua del cielo, que te dé cosechas abundantes y mucho trigo y mucho vino. Esta fue la bendición que se desató sobre la vida de Jacob. Esta bendición que obtuvo de su padre Isaac. Esta bendición que lo empoderaba a prosperar, no importa el ámbito en el cual él se moviese o el ámbito en el cual estuviese caminando. Esa bendición que fue desatada sobre él iba a producir aquello por lo cual ha sido enviada. Y vemos en la palabra cuánto significaba para Jacob, y que después fue Israel el caminar en esto. Él también enseñó este principio a sus hijos, y sus hijos caminaron en ello. Y hoy escuchamos a través de la radio, de la televisión, de los medios escritos, de los WhatsApp, lo que está pasando en la tierra. Y algunos están hablando y están diciendo que son tiempos de recesión que vienen sobre muchas naciones, tiempos de escasez, tiempo donde no van a haber muchos recursos, y muchos están diciendo, bueno, que va a ser difícil cuando salgamos de esta temporada. Yo creo que tú y yo, hoy más que nunca, nos vamos a establecer en los principios que Dios nos ha entregado en su palabra, porque podemos darnos cuenta que muchas economías en la tierra han colapsado, otras están débiles, y en medio de esta situación hay un mensaje de fe, un mensaje de esperanza que Dios tiene en su propia corazón para entregarlo a nosotros, y para que nosotros entendamos cómo Dios define la economía, cómo movernos en la tierra siendo ciudadanos del cielo, cómo caminar en la economía en medio de las naciones que hoy están pasando dificultades. Y sabe, el mundo se rige por un sistema de comercio e industria donde la riqueza está a través de toda esta infraestructura que quizás en algunos casos ha colapsado, pero las cosas de Dios funcionan de otra manera, y nosotros tenemos que ajustar nuestro pensamiento y nuestro caminar de acuerdo al sistema económico de Dios. Aunque en la tierra hay un sistema económico, Dios ha establecido un sistema económico para que sus hijos se puedan mover y se puedan desempeñar a través de él. Y la economía divina no está en problemas, la economía de Dios no está en crisis, así como hay crisis en medio de la tierra. Y nuestros recursos provienen de Dios. La palabra dice que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Y la palabra también nos enseña que Dios suple lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando miramos los evangelios, es interesante ver cómo funciona la economía de Dios. Y yo quiero que abras tu mente para que te conectes con estos principios y para que los puedas aplicar y para que puedas ver cómo ellos funcionan en nuestro diario caminar. Y en los evangelios encontramos en dos ocasiones en las cuales
Jesús alimentó a 5,000 personas y en otra ocasión alimentó a 4,000 personas, sin contar mujeres ni niños, en un total de 9,000 personas. Para alimentar los primeros 5,000, Él utilizó 5 panes y unos peces. Y cuando Él alimentó los 4,000, Él utilizó 7 panes y unos peces. Y cuando miramos esto, nos muestra el corazón de Dios, cómo funcionan las cosas con Dios y cómo es la economía del cielo. Y es relevante porque el caminar en los principios van a asegurar que la bendición del Señor se va a manifestar en la forma que Él lo ha prometido. Y Dios es un Dios grande, que Él hace grandes milagros y que trae grandes recursos para aquellos que confían en Él. Y para Dios no es problema el resolver quizás los conflictos que ahorita estamos luchando o batallando. Y me impresiona porque se supondría de que si yo voy a alimentar más personas voy a necesitar más recursos, pero cuando hubo menos personas el Señor utilizó más recursos. Es algo como un poco contradictorio, pero yo quiero que mires algo que está en Deuteronomio capítulo 8 versículo 18, y la economía del cielo es diferente. Y es allí donde tú y yo estamos establecidos. Como hijos de Dios vamos a caminar en estos principios que Dios nos ha entregado para ver el éxito en nuestro desempeño aquí en la tierra. Deuteronomio capítulo 8, el verso 18 dice: recuerda siempre que el Señor tu Dios es el que te da el poder para obtener las riquezas. Nosotros queremos riquezas para hacer conocer el nombre de Jesús, pero mira lo que dice Deuteronomio. Dice: recuerda siempre que el Señor, tu Dios, es el que te da el poder. La palabra poder es habilidad. Es la habilidad. Dios es el que nos da la habilidad para obtener riquezas. Y Él lo hace para cumplir la promesa hecha a tus antepasados. La palabra poder significa habilidades, pero también significa principios. Esto quiere decir que Dios nos dio principios y habilidades para obtener riqueza y para caminar en la economía del cielo. Y quizás tú digas: bueno, pero ¿cómo hago yo para tener claro esto? Necesitamos ir a la fuente, que es la palabra. Y es en la palabra donde encontramos cada instrucción que Dios ha dado a sus hijos para que podamos ser exitosos en todo lo que Él tiene para nosotros. Ve conmigo allí al capítulo 11 de Deuteronomio y vamos a ver cómo funciona la economía divina, y vamos a considerar el pasaje que Dios dio a Israel en relación a la tierra prometida. Quiero que mires Deuteronomio capítulo 11 y vamos a leer varios versículos, y quiero que mires el verso 10, porque necesitamos ver qué fue las instrucciones que Dios dio a su pueblo cuando ellos fueron a entrar a la tierra prometida. Porque Él fue claro, Él dio instrucciones contundentes y claras de cómo moverse, de cómo hacer las cosas para caminar de acuerdo a lo que Él había dispuesto para cada temporada de Israel mientras estuvo en la tierra. Dice: porque la tierra, Deuteronomio 11, verso 10, porque la tierra a la que estás por entrar y poseer no es como la tierra de Egipto. Quiero acotar algo allí. Ellos venían de Egipto, de estar 400 años como esclavos en Egipto. Y en Egipto tenían un sistema económico, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre él. Y vamos a ver cómo se movía la economía en Egipto y de qué dependía el que Egipto fuera fructífero o no fuera fructífero. Pero miren, ellos ahora van a entrar a la tierra prometida y Dios está dando principios. Les está dando esos principios que van a proveer en ellos habilidades sobrenaturales para poseer todo aquello que Dios había dispuesto. Dice: porque la tierra a la que estás por entrar y poseer no es como la tierra de Egipto, Dios lo está aclarando, de la cual saliste, donde es necesario el riego. Escucha eso que está diciendo: donde es necesario el riego. Esta es una tierra de colinas, se refiere a la tierra prometida, y de valles con su lluvia suficiente. Y si tienes tu Biblia, yo quiero que subrayes esta porción de la Escritura. Una tierra que el Señor tu Dios personalmente cuida. Sus ojos están sobre ella día a día, durante todo el año. ¡Wow! Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel: mire, el sistema económico de Egipto dependía del riego. Pero ahora ustedes van a entrar a una tierra que tiene colinas y que tiene valles, y donde hay lluvia suficiente. Pero algo que dice en el verso 12 es: una tierra que el Señor tu Dios personalmente cuida. Cuando tú decides caminar en los principios de Dios,
colocas tu empresa, colocas tu casa, colocas tu familia, colocas tu economía, Dios mismo cuidará personalmente de todo lo que ha sido depositado en tus manos. Sus ojos estarán día tras día, mes tras mes, semana tras semana, durante todo el año, pendientes de ti, de que tú puedas avanzar y de que tú puedas obtener lo que es la bendición de Dios, que es la que enriquece, como leíamos ahora, lo que decía ahora en Proverbios, es la bendición de Dios la que enriquece y no añade con ella tristeza. Y es interesante esto que estamos viendo. Verso 13. Si ustedes obedecen cuidadosamente todos los mandamientos que yo les voy a entregar en este día, si aman al Señor su Dios con toda su mente y con toda su vida y lo adoran, mira lo que dice la Escritura. Dios mismo les enviará la lluvia que caiga a su tiempo, tanto la de otoño como la de primavera, que haga producir ricas cosechas de grano, de uvas en sus viñedos y de aceite de sus olivares. El Señor les dará hierba verde para su ganado y tendrán abundantemente comida y se saciarán. Pero no dejen ustedes que su corazón se aparte del Señor para adorar a otros dioses. ¡Wow! Qué fuerte es esto, porque Dios le estaba enseñando a Israel cómo era la economía que ellos iban a tener, cómo Dios enviaría la lluvia a su tiempo y cómo Dios se glorificaría en todo lo que ellos hicieran. ¿Sabe que cada año cuando crecía el río allí en Egipto, el río Nilo, entonces cuando el río empezaba a aumentar el caudal, los egipcios aprovechaban eso para organizar la labranza y para ellos poder producir cosechas sobreabundantes? Pero cuando el río no anegaba las tierras, sino que por el contrario, en vez de ser un gran afluente, disminuía su cauce, esto significaba que ellos estaban en problemas y empezaban a tener limitaciones, porque la economía de Egipto dependía del río Nilo. Pero tu economía, mi economía, no depende de la crisis de una nación o de la tierra. Nuestra economía depende del cielo. Nosotros nos movemos con la economía que Dios ha establecido, porque Él nos entregó principios y si los aplicamos vamos a ver cómo ellos funcionan. Y sabe que ellos utilizaban el riego para sembrar sus semillas, para producir y para que sus ganados, a través de las aguas que se desbordaban, el agua era el recurso que ellos necesitaban para hacer florecer todo lo que era Egipto. Pero cuando llegaba la hambruna era cuando el río se secaba y no anegaba las zonas que eran fértiles para ellos. Igual puede suceder ahora. La economía de la tierra funciona en una forma, pero la economía de Dios no está en crisis. Y nosotros sabemos que es Dios el que obra a través de nosotros y que nos está llevando hacia aquello que Él ha dispuesto en nuestra vida. Cuando en la Escritura leemos que Dios dice que Él enviará las lluvias de los cielos, las lluvias del cielo son sinónimo del sistema económico de Dios. Y nuestra provisión viene de lo alto, nuestra provisión viene de Dios, tu provisión, mi provisión viene del Señor. En el verso 14 dice que Dios enviaría la lluvia temprana y la lluvia tardía, que produce grano en abundancia, vino, aceite, y esto está relacionado con la bendición que viene de lo alto. Recuerda que cada necesidad Dios quiere suplirla sobre tu vida, y recuerda que Dios está interesado en que tú y yo seamos bendecidos y podamos manifestar su bendición aquí en la tierra. El sistema de la economía divina está garantizado porque Dios lo ha hablado desde el principio y vemos que funciona cada uno de los principios. Quiero que vayas a Génesis 26 y vamos a mirar algo, porque la economía de la tierra tiene que ver a veces con el dólar, tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con la industria, con el comercio. Y si hay bajonazos, pues estamos en líos, en problemas. Pero la economía del cielo, Dios ya la estableció para sus hijos y está basada en los principios que Él nos ha entregado. Quiero que vayas al libro de Génesis, en el capítulo 26, porque en el libro de Génesis hay la historia de uno de los patriarcas, y quiero tomar esta historia que nos sirve como ejemplo para que tú y yo podamos establecernos en lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Génesis 26, versículo 26. En aquella época hubo mucha hambre en esa región, tal como lo había ocurrido antes en el tiempo de Abraham.
Isaac entonces se trasladó a la ciudad de Gerar, donde vivía Abimelec, el rey de los filisteos. Allí se le apareció el Señor y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en el lugar que yo indique. No vayas a Egipto, porque cuando vayas a Egipto terminarás caminando en el sistema de creencias de Egipto. Dice: quédate en el lugar que yo te indique. ¿Sabe? Dios le estaba diciendo a Isaac: yo quiero darte principios que te van a ayudar aún en medio de la hambre que hay en la tierra. En medio de esta sequía, yo te voy a dar principios. Y sabemos que si en Egipto el Nilo no estaba desbordado, allí habría hambruna. Allí habría escasez también. Aunque hubiese grano por algún tiempo o pastura para los animales, llegaría un momento en que la escasez se haría evidente. Pero Dios le dice: no vayas a Egipto, quédate en el lugar que yo te indique. Dios le estaba diciendo a Isaac: mira Isaac, yo tengo principios. Camina en mis principios. Mi economía es diferente a la de la tierra. Yo envío la lluvia temprana, pero yo también envío la lluvia tardía. Y si tú caminas como yo te digo, yo voy a estar al cuidado de todos tus bienes, de todos tus ganados, de todos tus siervos, de todos tus esclavos y de todo lo que tú requieras. Y mira lo que dice: quédate en el lugar que yo te indique. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que estés asustado, qué va a pasar ahora, cómo se va a mover todo, no. Sigue cada instrucción que Dios tiene reservada para ti y que igual la tiene para mí. Caminemos en sus principios y vamos a ver cómo ellos funcionan y cómo ellos van a producir, y vamos a ver cómo la lluvia temprana, la provisión en todos los ámbitos, Dios la hará manifiesta sobre cada uno de nosotros. Y dice: quédate en el lugar que yo te indique, vive en este país y yo estaré contigo y te bendeciré, porque toda esta tierra te daré a ti y a todos tus descendientes, tal como lo prometí a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas, y les daré todas estas tierras. Por causa de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Haré esto por cuanto Abraham obedeció mis mandamientos y mis leyes. Dios le dio a Abraham mandatos, principios, y le dio la habilidad para fructificar, multiplicar, aún en medio del desierto, aún en medio de los montes escarpados. Y sabe, cuando Dios estaba hablando a Isaac, dice que Isaac se quedó en Gerar. Y quizás tú me digas: bueno, ¿por qué no nos identificamos con otro personaje de la palabra? ¿Por qué tenemos que identificarnos en esta mañana con Isaac? Y necesitamos identificarnos con él porque él es el hijo de la promesa. Y en medio de la crisis, en medio de esto que estaba pasando allí en la tierra, Isaac responde basado en las promesas que Dios había hecho a su padre Abraham. Tú y yo hoy caminamos no por vista, sino por fe en cada promesa que el Señor nos ha entregado. Y dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Qué hizo Isaac? Isaac tomó cada instrucción, cada palabra que Dios le dijo. Conforme él tenía que moverse, así lo hizo. Él escuchó la voz de Dios. Dice: acontecerá entonces que si oyeres atentamente, ¿sabe? Él no solamente tenía un conocimiento por lo que había pasado con su padre, porque hubo hambre en el tiempo de Abraham y Abraham le compartió a él lo que sucedió en el tiempo de esta hambre, pero él también escuchó los mandatos de Dios. Y dice que él empezó a sembrar. Dice: este año las cosechas de Isaac fueron enormes y cosechó 100 veces lo que sembró. Por un grano de trigo, de maíz o de cualquier cosa que haya sembrado, recibió 100 granos. Dice: ese año que él decidió caminar por los principios de Dios, esa temporada en la cual él decidió caminar, no por lo que veía, por lo que oía o por lo que sentía, sino que decidió caminar por los principios que Dios le había entregado. Esos principios obraron a favor de él y le dieron la habilidad para prosperar aún en medio de la crisis que había en la región donde él estaba. En este año las cosechas de Isaac fueron enormes, dice la Escritura. Cosechó 100 veces lo sembrado, porque el Señor lo bendijo. Dice: día a día Isaac fue adquiriendo bienes hasta que llegó a ser muy rico. Tenía grandes rebaños de ovejas, grandes rebaños de vacas y muchos esclavos. ¿Sabe por qué?
porque él decidió caminar en lo que Dios le había hablado. Y Dios dijo, si tú caminas en mis principios, yo te daré la habilidad. Y no solo te daré la habilidad, sino que yo estaré contigo. Yo velaré todos los días del año por tus cosechas. Enviaré la lluvia temprana, pero enviaré la lluvia tardía. Estaré al cuidado de todo lo que tú tienes. Y eso es lo que Dios quiere contigo y quiere conmigo. Quizás estás diciendo, ¿cómo voy a sacar a mi empresa adelante? Dios tiene habilidades. Dios tiene nuevos negocios. Dios tiene nuevas ideas para que tú puedas reinventarte y avanzar en lo que Dios ha dispuesto para ti. Y cabe recordar que en este tiempo de hambruna, Dios hizo algo sobrenatural. Dios hizo que Él se enriqueciera. Y eso lo hizo Dios para dar testimonio a los filisteos. Porque dice en el siguiente verso que los filisteos tenían envidia de Isaac. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que sus dioses no los habían ayudado, pero que el Dios de Isaac le había dado estrategias, le había dado principios, le había dado la habilidad para subsistir aún en medio de la hambruna y en medio de la escasez. ¡Wow! Él sembró. Ahora, piense por un momento. Dice que había hambruna, eso quiere decir que no había llovido. Y cuando Isaac recibe la instrucción de Dios, tiene que ir a sembrar y la tierra está seca. Quizás la tierra estaba agrietada y él pensaría, bueno, y si yo cojo mis semillas y las tiro a la tierra agrietada, las semillas se van a secar, no van a poder germinar, no van a poder dar el fruto que ellas contienen. Pero ¿saben? Él no se quedó divagando y quizás cuestionando o quizás quejándose. Él no tomó esa actitud. Él hizo conforme a Dios le dijo que hiciera. Él miró la tierra y la tierra quizás estaba agrietada, la preparó para la labranza y vio que estaba seca, no le importó. Quizás empezó a hacer los surcos y solo salía polvo y no le importó. Pero él sembró la semilla conforme a la instrucción que Dios le había dado. Y esa semilla que no tenía la posibilidad de germinar, Dios sobrenaturalmente envió rocío e hizo que toda la labranza que Él había dispuesto el establecer para esa temporada empezara a fructificar, empezara a multiplicarse y trajo abundante cosecha sobre la vida de él. Isaac sembró en tierra seca, en tierra árida y recogió ese mismo año a 100 por 1. Quizás tú digas, pero la economía está difícil, las cosas están duras. No, ese es el sistema de la tierra. Pero el sistema de Dios está funcionando perfectamente. Él envía la lluvia, la provisión. Él hace que la bendición se manifieste. Y Él hace que la bendición nos empodere para fructificar aún en medio del desierto. Dios había prometido algo. Y Dios siempre lo que ha prometido, Él siempre lo cumple. La economía divina funciona de una manera totalmente opuesta a la economía de la tierra. Isaac sembró en tiempo de sequía y en tiempo de sequía su labranza floreció, fructificó y se multiplicó. Y la gente dijo, wow, ¿quién es este? Y sabe, eso fue de testimonio para todos aquellos que conocían que Isaac servía al Dios que creó los cielos y que creó la tierra. Cuando nosotros entendemos estos principios y caminamos en ellos, nuestro caminar es un caminar seguro y confiado. Cuando invertimos en el reino de Dios, no solamente estamos poniendo una semilla en la tierra, sino que estamos depositando toda nuestra confianza en las manos de Dios. ¿Sabe qué estaba diciendo Isaac? Ok, Dios, tú me has dado palabra, yo confío en esas palabras. Yo ahora pongo mi vida y camino en mi vida basado en las palabras que tú me estás entregando. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Camina en los principios de la siembra y de la cosecha. Camina en estos principios. Mira lo que dice Proverbios 11, versículo 24. El que da en abundancia recibe más de lo que dio, pero el que es tacaño termina en la pobreza. Y dice el verso 25, el que es generoso prospera, el que da a otros a sí mismo se enriquece. Yo me imagino que el rey de los filisteos, Abimelech, tuvo que venir a comprar de las cosechas que habían en la casa de Isaac. Isaac se hizo rico, tuvo muchos ganados, tuvo muchos esclavos, tuvo muchos siervos. ¿Por qué? Porque hay poder en la semilla. La semilla tiene el poder de multiplicación dentro de ella. Dios formó semillas para que en su ADN tengan el poder para multiplicarse, pero para que una semilla pueda desarrollar este potencial que ella contiene,
necesita ser sembrada. Necesita ser sembrada. La palabra dice que Dios da semilla al que quiere sembrar. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 10 dice: porque así como Dios le da semilla al agricultor y también le da pan para que lo alimente, así Él mismo les proporciona abundantes cosechas para que ustedes puedan ayudar a otros. Cuando una semilla cae en tierra, ella muere, pero ella tiene el potencial en sí misma para producir cosechas. Así que el que siembra semillas, él va a recoger grandes cosechas, porque Dios enviará la lluvia. Quizás tú has hecho siembras en el pasado. Prepárate, porque Dios va a traer abundantes cosechas sobre tu vida, porque Dios es el que riega estas siembras que tú hiciste en el pasado. Y quiero volver a la primera mención que hicimos de Jesús y que estuvimos hablando un poco de esto. 7 panes para alimentar a 4,000 personas, hombres, sin contar mujeres ni niños. 7 panes para alimentar a 4,000. Hubo alguien que dijo: tengo 7 panes. Y los discípulos dijeron: ¿pero qué son 7 panes para dar de comer a todos estos? Los discípulos estaban mirando y estaban tirando o rayando números basados en la economía de la tierra. Pero Jesús alzó su voz al Padre y dio gracias, porque el Padre siempre oye y conoce la intención de nuestro corazón cuando deseamos caminar conforme a su palabra. 7 panes para alimentar 4,000 personas, solo hombres, dio como resultado 7 canastas llenas de lo que sobró. 5 panes para alimentar 5,000 personas, dio como resultado 12 canastas llenas. Un chico dijo: solo tengo 5 panes y 2 peces, y lo puso y dijo: yo lo voy a sembrar porque yo creo que Dios tiene el poder para darme abundantes cosechas. Este chico sembró y activó una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Dios dijo en Génesis: mientras la tierra permanezca, hay una ley establecida. Habrá siembra y habrá cosecha. Habrá verano y habrá invierno. Habrá frío y habrá calor. O sea que esa ley sigue vigente el día de hoy. Sé que son tiempos fuertes y escuchamos muchas cosas a nuestro alrededor, pero escucha atentamente la voz de Dios. Camina en cada principio que Dios nos ha entregado. Y sé que estos principios tienen el potencial y la habilidad de conectarnos con la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Amado Padre, queremos darte gracias en esta hermosa mañana. Una nueva semana tenemos delante de nosotros, una nueva semana con grandes planes y proyectos y con mucha expectativa de todo lo que va a llegar a cada uno de nosotros. Dios, ayúdanos con tu Espíritu a caminar en cada principio que nos has entregado, cada principio que honran tu nombre, Señor. Nosotros no nos movemos aquí en la tierra basado en lo que vemos, oímos o sentimos, porque hay un llamado mayor. Somos ciudadanos de los cielos, hijos del Dios Altísimo, hijos del Dios viviente, y nosotros hoy decidimos caminar en tus principios, en la economía de los cielos, donde tú nos das semilla para sembrar y nos das pan para comer y provees abundantemente en todo lo que requerimos. Echamos fuera todo temor de nuestra vida y confiamos en tu palabra, que tiene el poder para darnos una herencia. Tu palabra que siempre funciona, Señor. Y como lo leíamos ahora al inicio de la enseñanza, la invitación que tú hiciste a través del profeta Isaías. Vamos, oh hijos de Dios, caminemos en la luz del Señor. Vamos a caminar en la luz del Señor, en la sabiduría y en la palabra de nuestro Dios. Obedezcamos su palabra y yo sé que seremos prosperados. Obedezcamos sus principios y yo sé que seremos establecidos en todo aquello que Dios ha dicho. No olvides lo que dice Isaías 2. Vamos, hijos de Dios, vamos, oh Israel, caminemos en la luz del Señor. El que camina en luz no caminará en tinieblas, porque Jesús es la luz que alumbra en la noche más oscura. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, quiero invitarte a que lo recibas en tu corazón y ores conmigo en voz audible. Señor Jesús, yo reconozco de que te necesito en esta hora. Abro mi corazón y te recibo como mi Dios, como mi Señor,
como mi Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame ahora con tu Santo Espíritu. Yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, que entregó su vida por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Guíame ahora con tu Santo Espíritu y haz de mí la persona que tú dices que yo soy. Si por primera vez hiciste esta oración, te has convertido en un hijo de Dios. Y ahora tu trabajo es renovar tu entendimiento para que puedas conocer todo lo que Dios ha dispuesto para tu vida a través de Cristo. Y todos los que están aquí en sus casas, vamos a hacer la cena del Señor. Y si por primera vez te conectaste con nosotros, déjanoslo saber. Escribe a través de las redes sociales de @remanente Manizales, y conéctate con nosotros. Métete a uno de los e-group y crece en el conocimiento de la verdad. Y para todos los que están en casa, tomen el pan y tomen la copa. Vamos a hacer la cena del Señor, porque cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, estamos anunciando que Jesús vuelve por segunda vez. Señor, creemos que tú entregaste tu cuerpo para ser molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor, y por tu llaga hemos sido curados. Tú llevaste toda enfermedad, tú llevaste toda dolencia. Tú, Señor, derramaste tu sangre para que los pecados pasados, presentes y futuros fueran perdonados, para que no haya condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Por eso nosotros, en plena certidumbre de fe, declarando que nuestros cuerpos son sanos, son vitales, tienen fuerzas nuevas, se rejuvenecen como las águilas y son sanos y libres de toda enfermedad, de toda dolencia, declarando que ya no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús, y en plena certidumbre de fe comemos del pan y bebemos de la copa. Quiero invitarte a que comas del pan y bebas de la copa en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios. Una gran semana tenemos delante de nosotros. Una gran semana en el cual te pedimos, Espíritu de Dios, que guíes cada pensamiento, que guíes cada palabra, que guíes cada actuar, que de continuo podamos poner la palabra en nuestra mente, pero también llevarla a nuestro corazón, que caminemos en cada instrucción que tú nos has entregado. El Señor nos ha bendecido. El Señor ha hecho resplandecer su rostro sobre nosotros. El Señor ha puesto en nosotros paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que guarda nuestra mente y paz que guarda nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Que tengas una muy buena semana. Bendiciones.